Curso Realidad Social Peruana, clase diferida sobre el oncenio de Leguía, el gobierno de Leguía, denominado también la Patria Nueva. El oncenio de Leguía es un gobierno que dura de 1919 a 1930, dura 11 años, y es un periodo en el cual gobierna este presidente Augusto Bernardino Leguía, Augusto B. Leguía, que finaliza con su gobierno al periodo de la República Aristocrática. El periodo, repito, lo que es la República Aristocrática termina en 1919 y ahora vamos a ver por qué. Primero que nada, ¿cómo es que Leguía llega al poder? Leguía llega al poder con una candidatura que no le gusta a los oligarcas. Derrota en las elecciones del año 19 al partido civil, del partido de la oligarquía, y toma el poder básicamente con una alianza con la burguesía, que es un sector que busca impulsar a las industrias, que recién eran emergentes. Había pocas industrias, pero había. También tiene algunos apoyos populares, son menores, es cierto, pero son importantes también algunos apoyos populares, algunos apoyos de los sindicatos. No voy a decir que mayoritarios, no es cierto que la mayoría de los sindicatos lo apoyen. De hecho, la mayoría de los sindicatos están en proyectos como el anarquismo, el comunismo, y lo que sería luego el aprismo. Pero hay algunos sindicatos que sí van a apoyar a Leguía, por lo menos al inicio. Claramente la rivalidad de Leguía, a quien rivaliza, es a la oligarquía, a los hacendados de la costa y también a los hacendados de la sierra, es decir, a los gamonales. Esos son claramente sus rivales. ¿Por qué rivaliza con ambos? Porque para Leguía, tanto los hacendados de la costa como los de la sierra representan el atraso. Leguía lo que quiere es modernizar al país y lo que ve es un país que está como que muy estancado, sobre todo en el campo, sobre todo en la sierra, pero también en la costa. Leguía ve que la costa no prende tanto la industria en las zonas costeras debido al atraso general que tiene el país. Este esquema de grandes haciendas y la mayoría de la población en estado de servidumbre en las haciendas no favorece al progreso ni al desarrollo del país, en lo cual desde mi punto de vista, Leguía sí tenía razón. Evidentemente eso es así, ¿no? Por ejemplo, las fábricas, las industrias que hay en la costa necesitan de mano de obra, pero no tienen la suficiente mano de obra porque hay pocas personas que llegan del campo a entrar como obreros. No se pueden dar migraciones masivas porque la mayoría de campesinos indígenas de alguna u otra manera están cautivos en las haciendas de la sierra. Yo no digo que estén cautivos como prisioneros, eso sería muy exagerado, pero estaban cautivos en la medida que no tenían mayor información, vías de acceso, no, o sea, no llegaba el tren, ni la carretera, no llegaban los periódicos, ni la radio, entonces no estaban enterados de lo que sucedía. Entonces estaban cautivos en medio de la ignorancia y no veían mayores horizontes más allá de la hacienda en la cual estaban insertados los campesinos indígenas. Ojo que la mayoría del Perú son campesinos indígenas en esta época. Entonces Leguía dice, no, esto tiene que modernizarse. Tenemos que seguir el camino que ha seguido Europa y sobre todo Estados Unidos, que es desarrollar las industrias, la fábrica, que la mayoría de la población deje de ser campesina y sea obrera, que las clases altas no sean la oligarquía, sino la burguesía, y aquí hay una gran diferencia, que la voy a decir ahorita. Mientras que la burguesía se caracteriza por ser dueña de emprendimientos industriales o comerciales o banqueros, pero sobre todo industriales, la oligarquía se caracteriza por ser propietaria de extensas cantidades de tierra. Esa es la diferencia. Repito, la burguesía es dueña de industrias, bancos y diversos emprendimientos. Es una clase capitalista, netamente. La oligarquía no. La oligarquía es una clase que, por lo menos en el Perú de esta época, tiene características cuasi feudales, semifeudales. Se apoya en tener grandes propiedades de la tierra y tiene una vida, digamos, que conservadora. Y no necesita arriesgar, porque con lo que tiene la tierra, con las grandes cantidades de tierra, tienen como para vivir
con muy buen nivel de vida. Pero eso para Leguía, esto último, la oligarquía, contribuye a que el Perú se quede estancado. Este, en el plan de gobierno de Leguía que tenemos en pantalla vamos a ver otro punto importante también. Leguía se propone que el Perú tenga un Estado fuerte, grande. Y para eso, ante todo, el país tiene que tener control de su territorio. Control de la totalidad de su territorio, no solo de lo que se ve de las principales ciudades y de la costa, que básicamente hasta ahí llegaba el Estado peruano, sino de todo. Entonces se propone llegar hasta la Amazonía, por ejemplo, como ven en pantalla, se propone ampliar el Estado a todos lados, descentralizar al país, que la burocracia del Estado, el aparato estatal, llegue a todos lados, no solo a las ciudades, sino al campo también, ¿no? Para eso es importante hacer grandes obras públicas, invertir en trenes, en carreteras, para Leguía es muy importante, para tener un Estado realmente fuerte. Resolver los temas limítrofes. Aquí les he puesto un tema que es más importante en la época, que es el tema de la frontera con Chile. Recuerden que para esta época todavía no se había resuelto el tema de la situación de Tacna, ¿no? Leguía logra llegar a un acuerdo para que Tacna retorne al territorio peruano, pero eso lo va a hacer ya cuando usted sea presidente. En esa época Tacna todavía está ocupada por Chile. Otro tema importante, muy, muy importante, es el sector defensa. Leguía entiende que un Estado fuerte necesita fuerzas armadas fuertes. Y yo me permito, mi opinión es que tiene razón en eso. Si no hay fuerzas armadas fuertes, por lo menos en una época como esta, fin de inicio del siglo XX, pues no puede haber un Estado fuerte, ¿no? Estamos en una época en la cual la mayoría de países todavía no tienen sus fronteras definidas. Hablo de los países de América Latina. Y Perú no solamente tiene el pendiente de la frontera con Chile, sino otros pendientes. La frontera con Colombia, la frontera con Ecuador, son temas pendientes. Todavía hay algunos puntos grises también, es cierto, en la frontera con Brasil y en la frontera con Bolivia, en la parte de la selva. Entonces se necesitan fuerzas armadas fuertes para que el Perú no solamente resuelva las fronteras, sino las resuelva en buenas condiciones. Porque si eres débil, puedes firmar un tratado de paz, pero claro, cediendo territorios a los vecinos. Y esa no es la idea. La idea es que sea un tratado de paz que sea equitativo, justo, beneficioso a los intereses peruanos. Para eso quiere tener un sector de defensa fuerte. Además, se necesita fuerzas armadas y policía fuerte para poder llegar al campo, ¿no? Leguía sabía muy bien que los hacendados de la sierra no iban a ceder posiciones tan fácilmente. Estaban acostumbrados a gobernar en sus haciendas casi como si fueran pequeños estados y no iban a aceptar tan fácilmente a la autoridad del Estado peruano. Me refiero a la autoridad en todo sentido, que llegue el Poder Judicial, la Fiscalía, el sistema educativo, el sistema de salud del Estado peruano, etcétera, etcétera, etcétera. No lo iban a aceptar fácilmente. Y por eso Leguía decide que es importante tener una policía y unas fuerzas armadas fuertes como para imponer condiciones desde el gobierno a las haciendas, sobre todo a las haciendas de la sierra, sobre todo frente a los gamonales, ¿no? Y otro punto importante de su plan de gobierno es mejorar las condiciones socioeconómicas de sectores populares y medios también. Pero sobre todo los sectores populares, me refiero a los obreros y los campesinos, porque Leguía ve con preocupación que los grupos políticos de izquierda están cada vez ganando más posiciones, porque hay mucha insatisfacción en los sectores populares. Entonces Leguía entiende que es importante que mejoren las condiciones de vida de obreros, de campesinos y en general de personas que están en situación de pobreza porque no quiere gente insatisfecha. Si la gente está insatisfecha, de alguna u otra manera se va a rebelar. Leguía lo sabe, entonces quiere tomar algunas medidas frente a eso. Veamos otro punto importante. Bueno, como les digo, emprende obras públicas, una de ellas es una de las más saltantes a la vista para quienes vivimos en Lima, son las grandes obras públicas que hace en la capital, ¿no? Que hace, construye la avenida Arequipa, que en esa época se llamaba avenida Leguía, pero es la misma. También la avenida Colonial, la avenida Venezuela, que entonces se llamaba avenida Progreso, avenida Venezuela, es lo mismo. También amplía el ferrocarril Lima-Callao, que ya existía, pero lo amplía y lo mejora.
construye más carreteras, construye más vías férreas, o sea, son obras de integración, quiero decir, ¿no? Y también construye estas avenidas en Lima y todo esto porque está pensando que Lima va a ser un gran emporio industrial. Está preparando a Lima para las migraciones que van a venir, para el crecimiento urbano y también para el crecimiento industrial, que van juntos, crecimiento urbano, crecimiento industrial de Lima y Callao, diría yo, añadiría el Callao en esto. Y también hace obras en otras ciudades del Perú, como Arequipa, como Trujillo, Huancayo, ¿no? Hace diversas obras, pero es cierto que la mayoría de obras las hizo en Lima, eso es verdad, por si me lo preguntan. Luego, este, vamos a ver ahora las fases del gobierno de Leguía. Leguía gobierna 11 años, que es un montón de tiempo. Ahora hay que decir algo. Leguía ya tenía experiencia. Había tenido un periodo de gobierno entre 1908 y 1912. Había gobernado el Perú ya 4 años y ya tenía una idea de cómo era gobernar a este país. Por eso es que Leguía no era un improvisado. Cuando hace este plan de gobierno, lo hace con conocimiento. Él ya ha sido presidente. Entonces, con toda la experiencia que tiene el presidente, pues decide volver a gobernar. Otro punto importante es que después de haber sido presidente, Leguía vive en Europa varios años, pero más importante que eso, pasa unos años viviendo en Estados Unidos. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene eso de importante? Bueno, mucho, tiene mucho de importante. Leguía es una persona que le tiene mucha admiración a Estados Unidos, pero muchísima. Lo admira mucho a Estados Unidos y decide que Perú debe aliarse a Estados Unidos porque él piensa que Estados Unidos va a ser la primera potencia mundial. Algo importante que recordar, en esta época Estados Unidos todavía no es la primera potencia mundial. La primera potencia mundial en esta época es Inglaterra. Inglaterra es la primera potencia mundial en esta época. Leguía es como que visionario. Él piensa, de acuerdo a sus análisis, que Estados Unidos va a desplazar a Inglaterra, cosa que al final la historia le va a dar la razón. Leguía fue visionario en eso y piensa que el Perú tiene que apegarse a Estados Unidos si le quiere ir bien. Entonces Leguía decide tener una relación muy estrecha, digamos que demasiado estrecha a veces, con los Estados Unidos. Les quiero pasar aquí una imagen sobre Leguía y ¿no? Aquí ven estado, se reunía con este señor con el cual lo ven al costado a Leguía en Palacio de Gobierno. Es una imagen de Leguía con el embajador de Estados Unidos. Ese señor que está al lado de Leguía es el embajador de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene relación muy estrecha con Leguía porque Leguía lo va a procurar así. De hecho, Leguía le va a consultar sus grandes decisiones al embajador de Estados Unidos. Y eso es bien interesante, porque hasta ese momento, no había nunca un presidente que se hubiera pegado tanto, alienado, si quieren usar la palabra, a otro país. Y otro punto importante es que Leguía no se apega a cualquier país, lo hace a Estados Unidos. Antes los presidentes más o menos se habían apegado a Inglaterra o a Francia, pero no a Estados Unidos. Esto es una novedad, es la novedad que trae Leguía, su talante pro norteamericano, que tanto va a ser discutido y rebatido por Aya de la Torre y por Mariátegui, que van a ser perseguidos políticos precisamente por eso y por alentar a la masa obrera, ¿no? Mariátegui y Aya de la Torre están en la vereda opuesta, a Leguía, dado que ambos se oponen a que el Perú esté alineado con Estados Unidos. En cambio a Leguía, esto de alinearse a Estados Unidos le parece excelente, le parece una muy buena idea.